Soy consumidor de cannabis desde siempre, desde que era chico, me crié en Estados Unidos y bueno, creo que empecé con el activismo cuando empecé a tener hijas, iba a decir hijos, pero tuve 3 hijas y no quería que ellas sufrieran la persecución de lo que era en ese momento la guerra a las drogas, ¿no? Que tanto daño hizo y que fue una política fallida, ¿no? Entonces creo que desde ese momento, que hace como 30 años, me empecé a dedicar al activismo. Siempre fui bilingüe porque me crié en Estados Unidos y hice como un puente con los maestros que tenían que ver con el cannabis en Estados Unidos. Así que, bueno, he trabajado bastante con la temática en varias ramas distintas de la industria del cannabis. Por ejemplo, he cultivado a mediana escala también en Estados Unidos, en Uruguay y en Colombia, y también he trabajado investigando, por ejemplo, con los museos de Europa, ¿viste? Que es el Hash Marihuana, Hemp Cáñamo Museo Barcelona y Ámsterdam, y también hay uno que también estoy muy cercano, que es un gran amigo, el señor Don Willafter, que es un investigador y coleccionista de artefactos antiguos del cannabis. Y un poco vamos a hablar de eso en lo que me toca a mí en el Flipex. Bien, o sea, se habrán dado, ¿no?, en cuenta en casa, no estamos hablando con una persona que solamente tiene su cultivo o sus derivados del cannabis. Ha investigado, ha trabajado a nivel mundial. Si bien llegaste anoche, y es poco lo que has podido ver de nuestra ciudad, de nuestra región, pero puede llegar a ser una plaza muy importante en lo que es la industria del cáñamo. No solamente del cannabis y de derivados y de lo que es medicinal y recreativo, sí, pero quizás en cuanto al turismo y en cuanto a la industria puede llegar a ser una plaza muy importante a nivel cáñamo. Sí, vivimos tiempos nuevos, ¿viste? Donde se está revalorizando el viejo cáñamo industrial, sobre todo esa combinación con las tecnologías nuevas. Nosotros somos un país agrícola, ganadero, pero con grandes extensiones de tierra y lo que pase acá a nivel del campo con los commodities, tiene impacto a nivel mundial, ya sea con la soja, con lo que sea. Y nada, la cannabis, esta versión de la cannabis, que es el cáñamo industrial, lo decimos así para diferenciarla, es la misma planta, en un origen fue la misma planta, ¿no? Pero con la intervención humana eso ha cambiado a lo largo de los milenios, ¿no? Entonces hoy calificamos como cáñamo industrial a lo que se usa maquinaria para el cultivo, bien, como tractores, maquinaria de campo. Y a todo lo psicoactivo o cannabis medicinal que se planta a mano todavía hoy, lo definimos, es esa otra rama, ¿no? Digamos. Y el cáñamo industrial se planta como en 35 países y tiene muy buena perspectiva, sobre todo para diversas cosas. Por ejemplo, es sanador de los suelos, donde hay suelos contaminados, por ejemplo Chernobyl, que está Ucrania en el tapete. Chernobyl lo ha utilizado, también en Hawái, en Colorado, Estados Unidos, en varios lados. Pero tiene muchos usos a nivel industrial como material para la construcción, por ejemplo, y en la industria alimenticia también, porque tiene una pepa que es muy nutritiva, tiene omega 2, omega 6, o sea que abarca un amplio abanico de distintas industrias que hoy no están, pero podrían estar y podrían generar cientos y miles de puestos de trabajo. Fundamentalmente eso, en un país como el nuestro que no pasa los días más tranquilos a nivel económico, bueno, este cáñamo industrial, sí, la posibilidad de trabajarlo como materia prima, pero también con todos sus derivados, poder directamente trabajarlo para generar bueno, otros elementos, vamos a llamarlo de esa manera para que la gente entienda. Es impresionante, es infinidad la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer, sí, infinidad los puestos de trabajo. Bueno, la otra vez leíamos que hasta, por ejemplo, para golpes de auto se pueden hacer. Algo que vos lo decís, bueno, es una planta, sí, es una planta que puede llegar con la que se pueden llegar a hacer hasta para golpes de auto, por ejemplo. Y muchísimas otras cosas, ¿no? Papel, bueno, hay un montón de derivados que salen de esta planta y que en definitiva puede hacer muy bien a la economía del país. Sí, tal cual como lo decís. El papel, vos sabés que el papel
Y si uno va a la historia del papel, no siempre se hacía con celulosa de árbol. El papel se empezó a hacer con celulosa de árbol a partir de la prohibición del cáñamo en Estados Unidos. Todo el papel del siglo XIX y antes, desde la invención del papel, se hizo con cáñamo. O sea, vos tenés todos los grandes escritores del siglo XIX, los que la gente quiera buscar, Shakespeare, Baudelaire, no sé, lo que quieras, todo estaba escrito con papel de cáñamo. Los árabes trajeron el papel a Europa en el 1800. Perdón, en el año 1000, perdón, en el año 1000, ¿viste? Y hasta el 850 todo el papel de Europa se hizo con cáñamo. Después empezó el papel a base de cortar árboles, ¿no? Que si uno ve las estadísticas es un desastre ecológico lo que se ha hecho. Totalmente. Además, obviamente, esto viene también por los negocios que hay atrás y que han dejado de lado a este noble elemento, a esta noble planta. Sí. Por esto, ¿no? Desde la prohibición, quizás se lo toma como algo que no lo es, como una droga, pero en definitiva es mucho más que eso. Afortunadamente es mucho más que eso. Y se lo puede trabajar de muchísima mejor manera. Miguel, ¿tenías algo para preguntarle a Mike? No, yo lo quería preguntar al tocayo respecto a las condiciones climáticas que tiene nuestro país, sí, y en particular nuestra zona como para ese tipo de producción, ¿no? Sí. Bueno, la planta es fotoperiódica, que quiere decir que tiene un nivel de crecimiento y un nivel de floración de acorde con la luz. Entonces, por ejemplo, en el hemisferio sur, donde estamos nosotros ahora, las estaciones del año están bien marcadas. O sea que la luz paulatinamente va cambiando a lo largo del año, ¿no es cierto? Por ejemplo, todas las cannabis híbridas en esta parte del mundo empiezan a florecer en febrero y terminan de florecer en abril. Eso es favorable para el cáñamo, porque hay otros países, por ejemplo, un ejemplo, Colombia. El cáñamo no es rentable en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia está en un lugar del hemisferio sur donde tiene 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz todo el año. No tiene variación. Acá nosotros no. Tenemos hasta 13 horas de luz o un poco más y menos horas de oscuridad en cierta parte del año. Por ejemplo, entre febrero y octubre tenemos menos luz, pero después tenemos días de más luz. Entonces, para el cáñamo es fundamental eso, que sean las estaciones marcadas. Y esta parte de Argentina va muy bien. Yo creo que, por ejemplo, una cosecha al año uno podría extenderse hasta entrar a la Patagonia con el cáñamo. ¿Y las temperaturas no son determinantes? Las temperaturas, este vientito que tienen acá, a ustedes les gusta. Les gusta. Eso está bueno. Sí, este vientito les gusta y nada, tranquilamente, si uno va a Canadá, va al hemisferio norte, equivalente a los climas que tenemos acá y a las zonas nuestras, hay mucho cáñamo. Miguel, es evidente que tenemos mucho que aprender de todo esto, ¿no? Y qué bueno que tengamos una persona como vos que tiene tanta experiencia. ¿Cómo has luchado contra esto de que para muchos la marihuana es una mala palabra? Es decir, hay una, digamos, una interpretación, quizá desde el desconocimiento, sí, es probable, o también con algo de mala intención, pero digo, ¿cómo es esa lucha? Ha sido brava, ¿no? Ha sido brava en todo el mundo. Estados Unidos, básicamente, ¿no? Son los, digamos, los creadores, los prohibicionistas y los que ahora la han legalizado. Se ha creado una industria tremenda, una injusticia muy grande alrededor de la represión contra los usuarios de cannabis. Hace unos pocos años, solamente unos pocos años, Estados Unidos tenía los récords de encarcelamiento a nivel mundial, ¿no es cierto? 350.000 encarcelados por marihuana al año. Y más o menos, nada, y esa cifra, si uno va para atrás, era peor, hasta 700.000 personas en el año encarceladas. Entonces eso lo que hizo fue un desarrollo de industrias, para mí, malvadas, que tiene que ver con encarcelar gente. Era una fábrica, la marihuana era una fábrica de tener gente para encarcelar, con negocios entre el Estado y las cárceles privadas.
ha sido bravísima esa parte de la guerra contra las drogas. Y bueno, todo para favorecer a esos grupos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para que te des una idea, en Estados Unidos los mayores en contra de la legalización han sido la fábrica de cervezas y también el sindicato de carceleros. Pues si se nos acaba el curro, no van a venir más Había presos. intereses superiores. Sí, son los negocios de la prohibición. Acá en la Argentina nosotros no tenemos ese problema, pero sí ha habido negocios de la prohibición, por ejemplo, con los abogados, con ciertos abogados, digamos, con un chico caía preso en un barrio de cualquier lugar de Argentina, ¿no? ¿Cuánto para el abogado? ¿Viste? ¿A cuánto? Una cifra que totalmente loca y relativa, porque ¿cuánto precisaba el abogado? 1.000, 2.000, la familia juntando, los amigos juntando el dinero. Bueno, eso es parte del negocio de esta prohibición, ¿no? Que el abogado después tiene que corromper a ciertos estamentos del Estado para que el pibe salga, ¿no? Bueno, seguramente los chicos te han contado de una postal que tuvimos no hace mucho tiempo atrás, cuando, fíjate qué cambio abrupto, ¿no? Porque no hace mucho tiempo atrás... 2 años se cumplieron. Se llevaron 2 personas esposadas por este tema y hoy estamos hablando de la antítesis, de un campamento flipe justamente para hacer docencia y enseñarle a la gente de qué se trata, ¿no? Sí, la verdad es que son tiempos nuevos estos, son tiempos nuevos que todos nos estamos adaptando. Lo mismo que sucede acá sucede en varias partes de nuestro hemisferio sur. Yo en diciembre estuve en Perú, muy parecido, se asombrarían con las similitudes. En Colombia lo mismo también. Y lo que hay que darle un aplauso a los chicos que han tenido, primero a las autoridades locales que han confiado, ¿no? Y que han dado el paso al frente, como muchas provincias allá en nuestro país, provincias como Chaco, La Rioja, San Juan, se están abriendo al tema del cannabis, ¿no? Sin miedo, ¿no? Con una mirada compasiva con el que lo necesita, porque la gente se dio cuenta que es una planta que trae muchos beneficios de todo tipo industriales, pero sobre todo lo que tiene que ver con el dolor, con el tema medicinal, es maravillosa, es muy segura, y bueno, la aceptación social hace que nosotros estemos acá hoy hablando con ustedes, y hace también que los chicos se animen a dar el paso en un pueblo tan hermoso como este, donde hay mucha gente que busca la hospitalidad de un lugar que no lo trate como lo solía tratar, con esa discriminación, al darse cuenta de que somos gente normal, que somos gente de familia. Yo estuve en el Chaco también en noviembre pasado y nos asombró la cantidad de familias que se venían a interiorizar sobre el tema del cannabis, ¿no? Con los niños. La verdad es que nos sorprendió para bien. Lo que pasa es que, bueno, acá en Torquín se ocurrió, independientemente de la organización de este evento, que nos fuimos dando cuenta que muchos de nuestros vecinos lo estaban tratando de utilizar porque les hacía falta, escondiendo la plantita en la casa para que no se la agarren, y eso lo vivimos, como decía Gustavo recién, no hace tanto tiempo atrás. Y a vos te habrá pasado lo mismo en algún momento, ¿no? Sí, tal cual, seguro, sí. Sí, esconderse, ¿no es cierto? Ahora nosotros tenemos un registro a nivel nacional que nos ampara y bueno, cada paciente puede tener sus propias plantas. Se da ese tema de que un poco ReproCan intenta organizar ese registro de cultivadores porque, digamos, siempre la ley, digamos, está por atrás, digamos, la gente hace más cosas que lo que la ley permite, pero no es culpa de la gente, sino es culpa de que la ley siempre queda para atrás. Por ejemplo, yo decía a los chicos hoy, por ejemplo, en las últimas 2 aperturas legislativas, en marzo, el presidente nombró el cáñamo. O sea, pasó un año y todavía no se pusieron de acuerdo en la ley que tiene media sanción, digamos. El paso político está, pero también hay un Congreso que tiene que avalar la ley. Suele ocurrir que vamos detrás de los problemas, nunca claro, anticipándolo la jugada, sí, ¿no? Exacto.